Y búsquele, ¿cómo se llama? Buscarle sentido a eso. Es un cuadrilátero que se llama el cuadrilátero de Roche. ¿Qué es cuadrilátero de Roche? Las figuras no lo muestran todo a la vez, pero sí voy a encontrar una estructura que es inferior y aquí me está mostrando el resto de la historia, las que van a ser superiores y las que van a ser izquierdas y derechas. Superior, esto. Tronco venoso en pleno mesangico. Inferior, aquí no la veo, pero es esta jovencita que está ahí. Vena izquierda. Derecha, mesentérica superior, izquierda, vena mesentérica inferior. Un punto anatómico de estructuras que se entrecruzan y le digo cuadrilátero de Roche. ¿Para qué? Para encontrar, localizar, ubicar a arteria mesentérica superior. No problem, ¿cierto? Bueno, linfáticos del duodenopáncreas. Creo que la historia del duodenopáncreas va de la mano con la historia gástrica y la conectaremos también con la historia de vaso y seguramente con la historia hepática. Entonces es una sola historia. Cuando yo soy ganglios linfáticos pancreático-duodenales, por lo que veo aquí, mis pancreático-duodenales no solamente son de la cabeza del páncreas, no solamente son del cuello, sino también son los del cuerpo. Y esos a su vez se unen con la corriente linfática del vaso. Y esa a su vez se conecta con la corriente linfática gastroepiploica, derecha o izquierda. Esa a su vez se conecta con la pilórica, que se vuelve a conectar con la pancreática. Celíacos se conecta también con la que viene del hígado. Y a su vez toda esta corriente gástrica izquierda y gástrica derecha, que termina en celíacos, se comunica con la del páncreas, se comunica con la del vaso, se comunica con la pilórica y lo subsecuente que va a ser duodeno. Eso quedó como claro la vez pasada, ¿cierto? Sí, sé que no es una sola entidad, sé que es todo un gran conjunto de estructuras que no las puedo separar. No las puedo separar. No, ya está. Infiltración del duodenopáncreas. Ya llevamos dos sesiones de drenaje venoso, ya lo dijimos. Inervación. Aquí hay un problema, pero no es tampoco ni tan problema. Porque cuando mirábamos plejo solar y decíamos que era preaórtico, decíamos que era retropancreático, se me hace a la idea como que yo como páncreas voy a estar muy cerca, mi cara posterior, con esto que está atrás, que es la pared, y es región retroperitoneal, es región celíaco de Luschka, pero voy a tener mucha relación con los complejos solares. Entonces el páncreas, a diferencia de todos los demás, el páncreas tiene dos inervaciones. Una inervación que le llega directa, como esos ramos viscerales directos de plejo solar, y la inervación que va a ser compleja, porque necesito toda la irrigación para ponerle a todos los nervios, porque van a ser todos estos nerviecitos que van emergiendo, que van cabalgando por las paredes arteriales. Entonces, si lo miro en plexos, ¿quiénes intervienen ahí? Voy a encontrar plejo gastroduodenal, ¿cierto? Y ese plejo gastroduodenal, tomándolo como a grosso modo, debe ser parte de un plexo que va acompañando a estas paredes arteriales de ese plexo, de ese tronco que le decimos tronco celíaco, ¿cierto? Eso viene a su vez de un plejo hepático, de un plejo hepático común, que viene de un plejo solar. La otra vía puede ser de un plejo que va cabalgando por la mesentérica. Es el plejo mesentérico, como los dos grandes pilares, más todas las ramas que emergían, ¿cierto? Si me hago entender, necesito todas las arterias, arcos, serán plexos porque se están uniendo para darle toda la irrigación a ese duodenopáncreas. No quiero hablar más de duodenopáncreas. Creo que está todo dicho. ¿Dudas o preguntas de duodenopáncreas? Señor. Bueno, lo dijimos la vez pasada, del pinzamiento de la mesentérica sobre el duodeno. Sí, acuérdense que hablábamos de la pinza aórtico-mesentérica. La pinza aórtico-mesentérica era, si miro atrás, era aorta con el nacimiento de renales. Y por delante va a ser arteria mesentérica superior, haciendo posible pinzamiento de la tercera porción del duodeno. Sí. Bueno, muy bien. Vámonos con este jovencito, larguito pero sustancioso. Voy a hablar de esta glándula que sigue. Ahora, al igual que hice con el estómago,
En el estómago tenía un espacio y tenía como un amoldamiento. Y si reviso las figuras, vuelvo a esta, me he dicho, si comparo las dos, si el estómago tenía un espacio semilunar o de trauma, que era como una celda subfrénica donde el estómago se acomodaba, y siendo el estómago una bolsa que se contrae y se dilata, creo que el hígado, que es sólido, tendrá muchísimo más relaciones y será mucho más este espacio que él debe tener a nivel de la región subfrénica derecha, donde se encuentra el amoldado. ¿Sí o no? ¿Estamos? Voy a hacerlo rapidito. Creo que ya lo leyeron, entonces vamos a hacerlo para que no se me duerma. ¿Qué voy a encontrar entonces? Le busco su ubicación. Primero, que es una glándula. En promedio me lo ponen, aunque como veremos, hay diferentes longitudes, pero en promedio son 28 centímetros aproximadamente. Si revisan Netter, verá que hay diferentes formas que voy a encontrar del hígado. Lo más común que voy a encontrar, su peso, 2.300, 2.400, 2.500 gramos, aunque se dan hepatomegalias. Por ahí tengo un hígado hepatomegálico para que lo vean. A los que les gusta el traguito, pues lo vayan moderando un poquitico, cirrótico. ¿Qué voy a encontrar entonces en él? Me dice que es un órgano que va a estar ubicado anatómicamente. Es supramesocólico, pero va a estar ubicado en hipocondrio derecho, va a estar en epigastrio, pero también me dice algo, dependiendo de la forma, no todos los hígados. Me está diciendo de que él sobrepasa la línea media, y al sobrepasar la línea media se vuelve izquierdo. La porción izquierda del hígado puede, algunos, no en todos, llegar hasta hipocondrio izquierdo. Y de esa porción izquierda, o de toda esa funcionalidad del hígado, toda esa posición, perdón, no voy a hablar de función, de la posición, me hace pensar en sus límites, sus relaciones. Si pienso en relaciones superiores, ¿en quién pensaré? Seguramente una relación que será con diafragma torácico-abdominal. Ahorita buscamos relaciones complejas, dejémosla ahí. Relaciones posteriores. Me gustaría esta. Esa me sirve. Estas son inferiores y posteriores. Relaciones inferiores será sería tríada portal, o es decir, pedículo subhepático, pero bueno, allá se lo van a preguntar como tríada portal, no se les olvide. Ahorita miramos un triangulito que está aquí, el triángulo de Calot. El triángulo de Calot es lo que es vía biliar principal, o sea, conducto hepático común, esto que es conducto cístico y borde inferior del hígado, punto de referencia anatómico, todos los procedimientos que vaya a hacer sobre vesícula, sea eliminación de cálculos, colelitiasis, o sea, toda la eliminación de vesícula biliar, necesito el triángulo de Calot. ¿Por qué? ¿Quién está en ese triángulo? ¿Para qué me sirve? Pregunta de cirugía, fija. Triángulo de Calot, doctor, ¿para qué sirve? ¿A quién encuentro ahí? ¿Qué ubico primero si voy a trabajar a esta jovencita? Una arteria que va para la vesícula, que es arteria cística. Esa es pregunta, y también de cualquier residencia, eso es pregunta fija. En su cara inferior, y pensando en este amoldamiento y pensando en esta figura que me sirve más, no solamente pienso en pedículo subhepático, pienso en epiploc menor, pienso en flexura cólica derecha, pienso en píloro, porque aquí me está mostrando esa relación, pienso en vesícula biliar, porque estoy en vesícula biliar, voy a pensar en la primera porción del duodeno, pienso en duodenopáncreas, y pienso en vía biliar, pienso en segunda porción del duodeno, y las estructuras que van bajando, que van a segunda porción, pero que están cubiertas a nivel hepático, y van bajando y se relacionan con la cara inferior del hígado. ¿Sí o no? Sí, cierto, eso no tiene problema. Ya hasta sin figura nos podemos amoldar, y nos podemos ver. Y si miro hacia posterior, miremos una figurita que a mí me encanta, para entender cara posterior del hígado. Para entender cara posterior me gusta esta. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy viendo es la huella del peritoneo. Simplemente lo que hicieron fue quitar al hígado, los quitaron, y al quitarlo me queda toda la huella de lo que es peritoneo. Forma del peritoneo. Parietal posterior, que ahí lo que me está diciendo es cómo las láminas se van a encontrar para después irse hacia el hígado y transformarse en peritoneo visceral. Forma de ese peritoneo. Forma triangular, con una base que es derecha y un vértice que va a ser izquierdo, con quien se relaciona hacia posterior del hígado. Músculo diafragma, región de los pilares del diafragma, región celíaca o de Lusca, columna vertebral, ¿quién más? Con vena cava inferior, una relación con riñón, glándula suprarrenal derecha. Riñón derecho y glándula suprarrenal derecha. ¿Sí o no?
Sí, está ubicado. Sin embargo, esas relaciones renales no solamente son de proximidad, sino que tengo un ligamento, el ligamento de patos renales. Lo miraremos más adelantico, todavía no. Listo. Entonces, ¿a qué jugamos con esto? Bueno, quiero estas relaciones hepáticas porque me faltan unas relaciones que van a ser relaciones costales. Y las relaciones costales van a ir desde quinta, novena y o borde superior de la quinta costilla y o borde superior de décima costilla. Normalmente va entre la quinta o novena. Si miro al lado derecho, si lo proyecto hacia la izquierda, ¿por qué se va hasta la izquierda? Sexta, séptima costilla. Relaciones, cuando pienso en diafragma y sobrepaso diafragma, relaciones que él va a tener, inclusive sin sobrepasar diafragma. Lo más cercano será bordes inferiores o circunferenciales, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. Relaciones pericárdicas, pericardio fibroso, relaciones cardíacas. Y si subo o sin subir, ahí en esa relación del diafragma, en el lado derecho son relaciones con fondos de saco mediastino costal anterior, fondo de saco mediastino costal posterior, costo diafragmático, mediastino diafragmático derechos hacia la izquierda. ¿Cambia o no cambia? Sí, me quedo con el mediastino costal anterior, me voy a quedar con el mediastino diafragmático. Esas van a ser sus relaciones. ¿Sí o no? ¿Dudas o preguntas? Ninguna. ¿Estamos? Listo, ahí se acabó. Bueno, entonces, ¿qué vamos a revisar? Algo de su morfología, pero creo que la cara más accidentada va a ser la cara inferior y la cara posterior. Eso lo sabemos. Ahora, ¿qué debo revisar de esa huella que había de peritoneo? Son ligamentos. Me van a hablar de unos ligamentos que van a ser ligamentos peritoneales. Sí, es el peritoneo. ¿Cómo deja de ser posterior? ¿Cómo deja de ser peritoneo parietal posterior para transformarse en peritoneo visceral? Pero antes de eso, me está diciendo que tengo primero una formación y un peritoneo que va a hacer algo, que no solamente lo fija a su principal medio de fijación, que es posterior, que le voy a decir ligamento frenohepático, sino que también tiene unos medios de fijación que son superiores y unos que son anteriores. Medios de fijación superiores, ligamento coronario, y hacia los lados del ligamento coronario se amplía y me forman los triangulares. Pero hacia la línea media, hacia anterior, los ligamentos coronarios le dicen que se reúnen y sacan una proyección que se va contra la cara interna de la pared anterior del abdomen. Y esa formación se llama ligamento falciforme. Y dentro del ligamento falciforme, pues, ligamento redondo. Y del ligamento falciforme, de la reunión y su posterior proyección hacia anterior, se forman dos celdas interhepatofrénicas, izquierda y derecha. Ya me lo habían contado. ¿Listo? ¿Eso lo vieron en Histo? ¿No ya vieron eso en Histo? ¿No vieron todavía ahí? Entonces, algo que les va a mostrar seguramente es esa, primero, la forma brillante, pero sacan con hígado de vaca también, ¿no? ¿Lo han preparado? Cuando uno lo abre, ¿qué es lo primero que hace? O antes de abrirlo, ¿qué le quita? Una telita. Lo mismo que en la vaca. Vamos a tener nosotros una cápsula que lo hace ver brillante, su parte más externa, que va a ser la cápsula de Glisson. ¿Sí? ¿No han comido? ¿No les gusta? Rico. Cara inferior. Miremos los accidentes de la cara inferior. La cara inferior me dice que es una de las regiones más accidentadas por todas las relaciones que tiene. Entonces, ¿cómo la partimos? Me dice, mire, va a encontrar surcos que son antero-posteriores derechos, surco antero-posteriores izquierdos y surcos transversales. Surco antero-posterior derecho no va completamente de anterior hacia posterior, se queda como a mitad de camino. Pero voy a tener seguramente el lecho de la vesícula biliar, ¿cierto? Una porción cóncava que le sirve como cama a la vesícula biliar. Me hace pensar entonces que el peritoneo cuando pasa tiene dos maneras de pasar. O se va por debajo o se va por encima. Por encima, a la cara inferior del hígado, el único punto que no tiene peritoneo, desnudo de peritoneo, es el lecho de la vesícula biliar. Pregunta también de residente. El lecho de la vesícula biliar, primer surco. El otro surco es un surco antero-posterior izquierdo. Y
Y ese sí va a todo lo largo. ¿Y quién está representado por esto? Primero es un surco, le voy a decir surco umbilical. Y ese surco umbilical, estoy viendo algo que transita como en su mitad anterior y se me desaparece en la mitad posterior. Eso que veo en la mitad anterior debe ser ligamento redondo. Ligamento redondo. ¿Con quién se continúa? Con un conducto venoso. Y esto me lo dice porque ese conducto venoso también se conoce como conducto de Arance. Eso es postnatal. Esa es la historia de la vena umbilical que se obliteró, ¿cierto? Y por ser venoso, seguramente en el bebé, ese conducto de Arance, ya lo sabemos, o ese ligamento redondo, esas venas umbilicales, iban desde el ombligo, seguramente llegaban a hígado y hasta dónde terminaba. ¿Se iba a dónde? De anterior hacia posterior. ¿Qué buscaba? Todo se conecta. No sé por dónde van en embrión, pero ya creo que voy conectando anatomía pre y postnatal. No sé. Si esa parte ya la revisaron. ¿Qué hago entonces? Después conecto. Quiero conectar el surco antero-posterior izquierdo con el surco antero-posterior derecho. ¿Con quién lo conecto? Con una estructura transversal. Dirección transversal que va a ser el hilio hepático. Hilio hepático para nosotros ya sabemos qué es. Es ese hueco en el hígado donde voy a encontrar estas tres cositas. La vía biliar extrahepática, arteria hepática y vena porta. Listo. Ay, correcto. Se los puse ahí en el ejercicio, pero ya me lo imaginaba. ¿Cierto? Impresiones. Sí. ¿De qué será? ¿De qué? Flexura cólica derecha, impresión cólica. Impresión renal derecha, suprarrenal. Impresión duodenal hacia el lado izquierdo. Gástrica, esofágica. ¿Qué me queda? Ahorita lo partimos. Voy a hacer el ejercicio de partir partámoslo de una vez. Cuando hice esto, tiene una manera de hacerse, no solamente para determinar la anatomía externa de la región inferior, sino que necesito partir a mi hígado en tres partes. Y lo que hice aquí con todos estos surcos es formar una presión que va a ser derecha, media, izquierda. ¿Sí o no? Entonces también me plantean lo siguiente. Me plantean que en la región derecha, ¿qué accidente tengo? En la región izquierda, ¿qué accidentes tengo? ¿Qué accidentes tengo en la región media? En la región izquierda voy a tener lo que es la impresión exofágica y la impresión gástrica. En la porción derecha voy a encontrar la impresión suprarrenal, la impresión renal, la impresión cólica y la impresión duodenal. Que encuentro en el lóbulo medial, medio para mí, pero la literatura dice medial, lóbulo medio, pero también está, si esto está en línea media, esto mira hacia línea media, entonces va a ser medial. Entonces también le puedo decir medial. ¿Qué encuentro en ese lóbulo medial o lóbulo medio? Dos estructuras o dos divisiones que voy a tener del hígado, una que mira hacia anterior, una que mira hacia posterior. ¿Qué forma tienen? Como cuadraditas. El lóbulo que está adelante le voy a decir lóbulo cuadrado. El lóbulo que está atrás le voy a decir lóbulo caudado. Si se me olvida, le digo lóbulo de Spiegel. Realmente la fisiología habla mucho del lóbulo de Spiegel. Ya saben que caudado de Spiegel es lo mismo. ¿Qué tiene el lóbulo de Spiegel? Tiene como dos sobresalientes. Un tubérculo que es papilar y un tubérculo que es caudado. Y con ellos dos forman el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. No problema, ¿cierto? Hola. Esa cara inferior también es la forma trapezoidal. Que dice que tiene forma como trapezoidal. Bueno, a mí ya se me olvidó la geometría, ustedes la deben tener más fresca. ¿Sí se parece o es como la estrella del estrellado? El ganglio estrellado. No tiene nada de estrella. No sé si parece un trapezoide. Sí, la cara trapezoidal. Listo, muy bien. Vamos para la cara posterior. Ejercicio bonito. Porque entonces lo que tenía era hígado en su posición. Lo cortaron, lo sacaron y le dieron la vuelta. Entonces, cara posterior del hígado. Aquí estoy viendo esa pared posterior representada en estructuras anatómicas. Miremos cuáles son.
¿Qué tiene la pared posterior? Me dicen que se sigue dividiendo. En este caso tengo un lóbulo derecho, una estructura que no va a ser antero-posterior, sino que va a ser de adelante, de arriba hacia abajo. Una concavidad que permite separarme el lóbulo medio. ¿Quién será esto? La vena cava inferior, la impresión de la vena cava inferior. Y esto que está aquí sigue siendo, bueno, el surco umbilical y su continuación, sí, ligamento redondo, el conducto de Arancio, surco umbilical, toda esa historia venosa, pre y postnatal, que va a estar aquí ubicada en la vía antero-posterior, y también lo estoy viendo de arriba hacia abajo. Esta siempre se mantiene. Y la parte izquierda, entonces hablo de un lóbulo derecho, un lóbulo medio, ahora separado por ligamento redondo, conducto umbilical, surco umbilical, conducto de Arancio, surco de Arancio, y esto que es lóbulo izquierdo. No problema. ¿Para qué? Para mostrar esa relación, pero ya la dijimos. Esta figura va para recordarles algo. La principal o el principal medio de fijación del hígado está hacia atrás. Y lo hace con vena cava inferior. Y lo hace con un ligamento, se llama ligamento prenepático. Sin comentarios, ¿cierto? Ya lo vimos. Quiero pensar entonces en los pedículos, porque quiera o no, además del hígado, además de tener esos medios de fijación que son superiores, que son posteriores y que son inferiores, ¿cuál es el medio de fijación inferior? Que me lo plantean. ¿Quién va de la cara inferior del hígado a la curvatura menor del estómago? Bueno, no todo. El vilón menor con sus tres partes, ¿cierto? El medio de fijación superior, que es coronario, medio de fijación anterior, falciforme, y el posterior, que es prenepático. Listo. Pero también debo revisar el ejercicio que hacemos con duodenopáncreas, aunque no es tan aplicable aquí, pero estoy viendo un pedículo suprahepático que está por la cara superior del hígado y que debe ser, o los pedículos, todas las estructuras que entren o salgan, en cierta manera tendrán una relación y deberé tenerlas como medios de fijación. No sé si fueron buenos observadores, pero yo aquí estoy viendo esto que está aquí. Y eso que está aquí lo quiero extrapolar con cosas que están aquí. Cuando pienso en pedículo suprahepático, ¿en quién pienso? En una vena hepática derecha, en una vena hepática media y en una vena hepática izquierda. ¿Cierto? Solamente que la vena hepática media me dicen que es la gran vena hepática. ¿Sí o no? Listo. 3 estructuras venosas. Me devuelvo a la imagen. Sí, entonces lo que me está mostrando ahí es esto. Pero entenderemos por qué de esto. Pero me está mostrando, quiero saber qué estructuras me están formando un pedículo suprahepático. El pedículo suprahepático es venoso, con esas 3 estructuras, con esas 3 venas. El pedículo infrahepático, sin comentarios, ya lo dijimos. Ya conocemos quién es él. ¿Cierto? Tú lo vas a estar. Vamos bien, ¿cierto? Ningún problema. El problema es, ahora sí, vamos a hablar de porta. La porta tiene su complejidad. Vamos a mirar cómo es el cuento. Primero, una vena porta, ya la conocíamos aquí en esta vista muy general. Una vena porta que tiene entre 8 a 10 centímetros aproximadamente de longitud. La semana pasada nos mirábamos su calibre, que más o menos va entre 15, 17, 18, puede llegar incluso hasta los 20 milímetros. Pero generalmente no pasa, generalmente de 15, porque la literatura me lo plantea que puede llegar hasta 20 de calibre. Mirábamos o revisábamos cómo se formaba la porta. Y voy a cambiar esta imagen. La literatura me habla de que la porta, voy a encontrar en la porta unas que son propiamente colaterales de la porta y unas que son accesorias de porta. Miremos a ver cuáles serán las venas portas accesorias y cuáles son las portas como ramas colaterales. Primero, pero no hay una que no tenga todo este poco de... Sí se puede helarla, pero no he podido acomodarla. Pero bueno, sin mirar, trate de no mirar las letras, no me hagan trampa. ¿Qué voy a revisar en esto? Si vuelvo a acordarme de los afluentes de porta sin diferenciar quién sea principal y quién sea accesorio.
Quiero revisar todos sus afluentes. Empiezo desde arriba. Una historia que no me han contado, pero ya se la voy a contar. ¿Qué es eso? Ombligo. ¿Qué estoy viendo a los lados? Unas venas que están al lado del ombligo, que van a ser venas paraumbilicales. Entonces las venas umbilicales, unas van a ser prenatales y después se obliteran y son ligamento redondo, y tengo unas que permanecen durante toda mi vida, que estarán al lado del ligamento redondo, le voy a decir paraumbilicales. ¿Lo entiendo así, cierto? Eso, dígame, lo complementan con algo que ya conozco. Ya tenía la historia aquí en la cabecita y ahora me la van a cambiar. Pero yo les dije que se las iba a cambiar. Entonces, vamos a hacer eso. Segundo, creo que la imagen me muestra es que toda la circulación venosa del vesícula biliar va a desembocar en porta. Tercero, ¿cuál no me muestran ahí? Pero bueno, ahí tengo parte de la historia. Esas que están ahí, las exofágicas. Y parte de la historia que viene aquí también será exofágicas. También muestra una circulación venosa que viene de los pilares del diafragma. O sea, la circulación venosa, ya lo sé, no puedo dejar de revisar. Cuando pienso en irrigación, cuando pienso en drenaje venoso del diafragma, una historia es supradiafragmática y la otra es infradiafragmática. Y como el diafragma se va hacia la región posterior y está tapizado por peritoneo parietal posterior, seguramente la región de los pilares del úsculo también es una región que es retroperitoneal. Retroperitoneal. Curvatura menor del estómago, curvatura mayor del estómago, círculos venosos respectivamente terminan en porta. La circulación que es esplénica, la circulación pancreática, duodenopáncreas, termina en porta. El resto de la imagen creo que ya me hago entender. El resto de la imagen es lo que vamos a ver ahorita. Yeyuno, toda la sangre venosa del ilio, ciego, colon ascendente, flexura cólica derecha, colon transverso, colon descendente, sigmoide y en recto. ¿Cierto? O sea, la imagen panorámica de todos los afluentes de porta la tengo clara. Puedo hacer una evaluación y sé que me la deben decir así en orden. Pero entonces, ¿cuál es el reto de esta imagen? Uno, me plantean que de todos esos afluentes que me acaban de contar, tengo unas venas portas que son accesorias. Esta primera parte no me la van a entender sino dentro de un ratico. Pero miren lo que, si yo leo esto, la literatura lo plantea así. Pero como no lo hemos visto, yo no voy a decir O, sino I. Y dentro de unos 15 minutos o 20 minutos, ya ustedes también van a decir O. O significa que es lo mismo. ¿Cierto? Que es lo uno, es lo otro. Entonces ahorita les digo I, como si fueran dos cosas diferentes, pero más adelante se van a dar cuenta de que sí está bien puesta la letra O. Como no lo hemos visto, no me van a entender. Ahora, si yo pienso en estos dos términos, ¿qué se les viene a la cabeza? Entonces, hago una lista, ya tengo todos los afluentes, y de esos afluentes voy a sacar a las accesorias, porque en fisiología me lo van a necesitar, y lo voy a revisar de otra manera diferente, y en fisiopato también. Entonces, ¿cuáles son las venas portas accesorias? Primeras, esas. ¿Qué se me viene a la cabeza cuando escucho eso? ¿Qué? Epiplón menor y esto debe ser epiplón mayor. Entonces, todo ese círculo, arco de Barkov o arco epiploico de Haller, todo lo que formábamos allá con la gasta epiploica ahora venosas, más epiplón menor, todo ese círculo venoso que está en epiplón menor y en epiplón mayor, que desemboca en porta, es una de las primeras historias que necesito como portas accesorias. La otra no la hemos visto, pero yo sé que tengo una irrigación que está por debajo del hígado y me hablan de un ligamento falciforme y seguramente esto tiene que ir también con esto. Entonces me dicen que tanto ligamento falciforme como ligamento coronario, que tienen una irrigación que ya sabemos que es pared anterior del abdomen, cara interna y también cara inferior del diafragma, esa circulación venosa termina o se cataloga como unas venas portas accesorias.
Llevamos 1, 2, 3. Cuarta, las císticas. Esa historia que veo aquí, de las venas que van abordando a vesícula biliar, que terminan en porta, hace parte de una circulación venosa, portal, accesoria. Y me queda solamente una, estas. De los arcos pancreático-duodenales. El arco pancreático-duodenal posterior hace parte de la historia de venas portas o circulación porta accesoria. Queda claro el concepto. Ya superamos 2 cosas. Necesito superar lo tercero. Anastomosis portocava. Y en la historia de anastomosis portocava me van a aparecer 4 historias. Que las anastomosis portocavas, unas van a ser esofágicas, ya las conozco. Otras van a ser paraumbilicales, ya se las voy a mostrar. Otras que van a ser rectales, lo veremos a mitad de esta semana o finalizando esta semana. Y vamos a entender hoy las retroperitoneales o de Retzius. Iniciamos. Necesito al final comprender esto por qué se da, porque acuérdense, todos los problemas hepáticos y que aumenten la circulación portal y que haya una hipertensión portal, todas mis anastomosis portocava tendrán sintomatología en paciente. Y las voy a buscar allá. Y mejor las busco por signos y síntomas que pensar en hacer una tomografía axial computarizada completa. A ver qué encuentro. ¿Listo? Anastomosis portocava exofágicas, sin comentarios, ya las vimos. Como la curvatura, el círculo venoso en la curvatura menor del estómago y como unas venas diafragmáticas inferiores, que son las que sirven de puente, hace esa anastomosis portocava. ¿Se acuerdan, cierto? Sí. Segundas, paraumbilicales. Y ahí seguramente, aquí lo que me está diciendo Nettel, ¿qué me trata de decir? ¿Qué me va a cambiar la historia? ¿Qué de lo que conozco y que ya sabía, hoy me le dan una vuelta de 360 grados? Oiga, colaboren tantito. ¿Qué me trata de decir eso? ¿Qué le hizo falta a la historia que ya sabíamos? Seguramente leyeron para el quiz de hoy todo el drenaje venoso de la pared anterolateral del abdomen, ¿cierto? Y toda la pared anterolateral del abdomen con su drenaje venoso, sea superficial o sea profundo, aparece un último protagonista. Y es que el drenaje venoso de la pared anterolateral del abdomen resulta que también es una anastomosis portocava. ¿Por qué anastomosis portocava? Porque mis venas paraumbilicales, venas del ligamento redondo que lo van acompañando, van a conectar a esa circulación venosa vertical que hacia arriba se iba, mamaria externa, tronco venoso brachiocefálico, derechos e izquierdos, cava superior, y hacia abajo, epigástricas inferiores, ilíaca externa, vena cava inferior, a través de ellas van a hacer el puente que lo conecta con cava, y ahí hago anastomosis portocava. ¿Se entiende eso? Quien no lo entienda, levante la mano. ¿Se entiende esa anastomosis paraumbilical con esas venas? ¿Sí o no? Bueno. Tercera, las retroperitoneales de Retzius. Las rectales, todavía no, esas sí no entran, pero yo necesito, claro, estas. ¿Por qué? Miren dónde están los números 4, ¿sí van siguiendo? Los 4 los tengo en órganos que son retroperitoneales, ahí falta uno, pero lo vamos a ver después, riñón. Ahí falta riñones, pero quiero entender por qué me muestran aquí todos esos números 4 en anastomosis portocava. Pregunta. ¿Cómo una estructura retroperitoneal puede, o cómo las estructuras, todas las estructuras retroperitoneales en órganos representan anastomosis portocava? ¿Por qué se van a dar? Hombre, pienso en algo, aunque no lo hemos todavía mirado en todo su contexto, creo que la figura me puede ayudar. Cuando yo revisé el duodenopáncreas, la imagen del duodenopáncreas y su irrigación es la misma para todos los órganos retroperitoneales. Ahí me puede recordar cómo es la irrigación del duodenopáncreas, cómo abordan las arterias y las venas al duodenopáncreas.
¿Cómo? Anteriores y posteriores. Y si yo veo esto aquí, y cada uno de estos órganos, creo que Nether me está mostrando que están abordando las vísceras de dos maneras. Una que es anterior y una que es posterior. Las anastomosis anteriores y posteriores se conectan. O sea que forman un círculo arterial en todos los órganos retroperitoneales. ¿Ya la entendieron o todavía no? No. ¿Qué hace falta entonces? Recordarles algo. Hombre, si yo soy un retroperitoneal y miro para atrás, ¿a quién tengo atrás? Tengo a las venas lumbares. ¿Y las venas lumbares a dónde me llevan? Hacia una vena lumbar ascendente. ¿Dónde termino? En cava. Y si soy anterior y me estoy comunicando adelante con de atrás, lo anterior y posterior, ¿hacia dónde se va? Hacia porta. Esa posición posterior y la manera en que las arterias y las subsecuentes venas abrazan al órgano conectarán la región posterior retroperitoneal con venas lumbar ascendente, cava, y hacia adelante lo mandará hacia porta. Pero como la circulación es un círculo, toda la circulación venosa se combina posterior, anterior. Todas mis órganos retroperitoneales, en ese contexto y en esa lógica, todos tienen anastomosis por cava. ¿Sí me hago entender? Bueno, ha dicho. Las últimas no me la van a entender. Hasta que no veamos recto, no me van a entender estas rectales, pero ya llegaremos. Ya casi. ¿Dudas o preguntas? Ninguna. ¿Estamos bien? ¿Volando? Eso, así me gusta. Vayan volando. Bueno, irrigación del hígado, pero ya, más fácil. Entre comillas. ¿Qué me plantean como irrigación del hígado? Ah, sí, que tengo un tronco celíaco, que me da una arteria hepática. ¿Cómo? Yo tengo una arteria hepática propia, y que la arteria hepática propia me tiene que dar dos ramitas. Una rama que es derecha y una rama que es izquierda. Ya sube la rama izquierda, se divide en dos, en la que va al lóbulo izquierdo y la que va para el lóbulo medio. Listo. Eso sería perfecto. ¿Cuál es el problema? Las locuras que voy a encontrar. Porque es que tengo ramas hepáticas que nacen de la gástrica izquierda, ramas hepáticas que pueden nacer de la gástrica derecha, ramas hepáticas que pueden nacer de la mesentérica superior, ramas hepáticas que pueden nacer de las gonadales, ramas hepáticas que pueden nacer directamente de la aorta. Me lo plantean, sí, y es una necesidad. Allá tenemos una hepática de 7 ramas que llega al hígado. Entonces, a algunos se las había mostrado, uno me lo había preguntado, otros no, pero eso es parte de variables. Pero para ponerles un ejemplo, tengo toda la historia de hepáticas, derecha e izquierda, y cuando van a abordar al hígado se dividen en 7 ramas. Una locura. ¿Sí me hago entender? Entonces tengo unas principales, pero también tengo una irrigación accesoria. Ahora, si le quiero dar irrigación al hígado, hay otra irrigación que a veces no entra, pero que sí es necesario revisarla. Una que será superior, que estará dado por las diafragmáticas inferiores. Una que será anterior por la cara interna de la pared anterolateral del abdomen, ligamento falciforme, y una que será posterior, que también está dado por la misma irrigación del diafragma, diafragmática inferior, también será posterior. Las relaciones del diafragma con hígado van a ser superiores y posteriores. Pero entonces esa relación y esa recostarse de las letras, las diafragmáticas inferiores no solamente lo contribuyen en su irrigación superior, sino también en su irrigación posterior. Las ramas, pero esta ya se las sabe. Pero pensar en irrigación del hígado también me plantea la irrigación de lo que es vía biliar, y hay que revisar vía biliar. Ya lo hemos visto, pero revisemos. En la vía biliar extrahepática, o en esta historia de vía biliar, me dice que tengo una vía biliar principal y una vía biliar que va a ser accesoria. ¿Cuál es la vía biliar accesoria? Va a ser este reservorio, o esta bolsita, conocida como vesícula biliar. Por ser bolsa, toda bolsa tiene un fondo, después va a tener un cuerpo, y después lo voy a encontrar esto, un punto donde ella se va como estrechando. Entonces me dice que va a ser un infundíbulo, o si me olvida infundíbulo, le digo la bolsa o bacinete de Harman. Y de la bacinete o la bolsa de Harman,
como estrechamiento, y ahí sale un conducto que le voy a decir el conducto cístico. Eso hace parte de una vía biliar. 8 a 11 centímetros aproximadamente de vesícula biliar. 45 cc, un frasco de acetaminofén pequeñito, el promedio, eso es lo que le cae una vesícula biliar. Son de 45 cc. ¿Sí lo conocen, cierto? Y hasta ahí tengo vía biliar accesoria. ¿Cuándo es vía biliar principal? La historia que ya conocíamos. Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, y todo esto que va a ser un conducto hepático común. Hasta ahí es vía biliar principal. Después, ¿qué sucede? El común se le une el cístico, y de ahí para adelante se forma el colédoco, que nos termina desembocando en la región posteromedial de la segunda porción del duodeno, que mide 7 a 8 centímetros. Que está ubicada entre L1 y L4. A veces están palicuitre bien preparados. Listo, el resto de la historia me la sé, ¿cierto? Colédoco, conducto pancreático principal, ampolla hepatopancreática o de Baxter, ampolla mayor. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la irrigación de la vía biliar principal y de la vía biliar accesoria. Allá vamos. Entonces, ¿qué me plantean? Una imagen que sea bonita. Una imagen grandota, peligro. Yo porque no veo, pero yo con una gráfica. La vía biliar principal y la vía biliar accesoria, su irrigación. Y tiene una como bonita. Peligro. Vía biliar principal. Irrigación. Arteria del colédoco, arteria coledociana, también le llaman. Pero bueno, arteria del colédoco, ¿de dónde nace? Pancreático duodenal superior derecha o postero superior. De ahí van a ser una arteria. ¿Cuál no veo? Pero que tiene lógica. ¿Qué está tan cerca del colédoco? Que seguramente le va a dar irrigación, pero que en este no me gusta. Una de la arteria hepática común sale una arteria coledociana, con destino hacia colédoco, vía biliar principal. Irrigación de la vía biliar accesoria. Voy a encontrar ramas que pueden nacer. Creo que la misma vía biliar me está diciendo que se continúa y que puede darle irrigación también a la vía biliar accesoria. Pero también voy a encontrar que esta jovencita que está aquí, la arteria hepática derecha, nace una arteria cística con destino a vesícula biliar. Y tengo una tercera, probable que tampoco me la pintó Netter, pero puedo encontrar desde la arteria hepática común, desde la arteria hepática propia, voy a encontrar ramas que también aborden a la vesícula biliar. ¿Cuál siempre va a estar? La que nace de la hepática derecha. La arteria hepática derecha y esa ramita que veo ahí cística siempre va a ser permanente. ¿Cuál siempre va a ser permanente? Esa arteria que nacía de la pancreático duodenal superior derecha o postero superior que aborda el colédoco y que en cierta manera también se proyecta hacia la vía biliar. Y tener en cuenta que puede haber una que nace desde la arteria hepática propia. Tengo esas tres vías. Y entonces por eso me plantean ahora sí más grande la necesidad de anatómicamente tener esa referencia. Esa referencia que va a ser un triángulo, ahí me perdí. Esto, el triángulo de Calot. Para ubicar a arteria cística. Listo, muy bien. Drenaje venoso sin comentarios. ¿Cómo se escribe Calot? C-A-L-O-T. C-A-L-O-T, Calot. Drenaje venoso, lo acabamos de ver. Drenaje venoso va a ser parte de una historia que es drenaje venoso accesorio portal. Son de las venas portas accesorias. La vena cística y la vena coledociana. Retos cuando uno lee inervación. Y ahí se pierde uno en inervación. Miremos a ver qué les causó problemas la inervación. Sé que seguramente por ahí los puso por ahí como a sufrir la inervación. Pero es muy sencillo. Bueno, linfático antes de pasar a inervación. Sin comentarios. ¿Qué estoy viendo? Miren. Tengo linfáticos de la vía biliar principal
linfáticos de la vía aérea accesoria que se comunican con los del ilio, y a su vez me dice que tengo unos que van a ser de la tríada portal, y eso se comunica con toda la historia que traíamos de estómago, de píloro, de duodeno, de páncreas, y que ahora también va a ser del vaso, seguramente. Sin comentarios. Pero la teoría me lo plantea de otra manera. Me dice, no, doctor, mire, lo que pasa es que usted va a tener unas corrientes linfáticas que van a ser profundas, y que las corrientes profundas serán unas que son ascendentes y unas que son descendentes. Las que son ascendentes seguramente se irán hacia la región supradiafragmática, o sea que se conectan con los linfáticos del tórax. La corriente que es descendente seguramente va a ser la corriente que terminará, si yo sigo de ir hacia abajo y busco linfáticos, me voy a conectar con los de duodeno páncreas, me voy a conectar con los del vaso, y eso me lleva a pensar en lo que tengo debajo de mí. Celíacos. Los celíacos. Y el resto de mi historia será, cuando estoy en celíaco, cisterna, chile, y después será conducto torácico. Pero también le plantea que van a haber unas superficiales. La superficialidad de un órgano que es profundo, voy pensando es en las estructuras más visibles cuando uno revisa la cara inferior del hígado. Entonces me va a hablar seguramente de unos linfáticos que van a ser a nivel del cava, y van a ser unos linfáticos que están a nivel del ilio del hígado. Esas son las dos corrientes. En última, contexto, lo que me interesa más que se acuerden si es superficial o profundo, acuérdense que la linfa va a tener ascendente, que se comunica con el tórax, descendente, celíaco, pero que se comunica con toda la historia del duodeno páncreas y gástrica. ¿Sí o no? Inervación del hígado. Me lo plantean en tres contingentes. Primer contingente, la historia del vago izquierdo. Y el vago izquierdo, que antes de terminar la curvatura menor del estómago, me daba un nervio que iba para el hígado y un nervio que iba hacia la porción pilórica, un pedículo subpilórico. Y yo sé que me están hablando de este jovencito que está aquí. Ahí me cortaron aquí venía toda la parte de la historia de la porción pilórica, es el nervio gastrohepático de la tarsier bonus. Pero por favor, el nervio gastrohepático de la tarsier bonus no es un nervio independiente que le llega al hígado, como yo pudiera pensar anatómicamente. ¿Qué estoy viendo que hace ese nervio gastrohepático de la tarsier bonus? Que dice que se está uniendo con una corriente nerviosa que va acompañando a la historia de las hepáticas derechas e izquierdas, y que estoy viendo que está situada como anterior con respecto a la arteria. Eso me lleva a pensar en revisar la segunda parte de la historia de la inervación hepática. ¿Qué me plantean? Lo mismo que he visto. Tengo nervios o plejos o plejos celíacos, con todo su contingente. Llámense celíacos, llámense semilunares, llámense mesentéricos superiores, o llámense aórticos renales. Listo. ¿Qué me está mostrando? Me dice que del plejo celíaco de su lado izquierdo, síganme el dedito, nacen nervios que se van a ir por las paredes arteriales y que abordan y que cabalgan. 7 en punto. ¿Cómo los veo? No, yo sí los ven. Sí los veo, o sea que están con respecto a la arteria, están anterior. Entonces la historia de los nervios que nacen del lado izquierdo del plejo solar y que van acompañando a las paredes arteriales y que se van por delante de la pared arterial, sea hepática común, sea hepática propia, sea hepática derecha, sea hepática izquierda, debe ser un plejo hepático anterior. ¿Sí o no? ¿Cuál no veo? Del lado derecho salen nerviecitos que se van por detrás. Si se van por detrás, se van por detrás de la arteria. Por eso no los veo. Pero ahora sí, no me sigan a mí, sigan a Iván. Del lado derecho salen nervios que se van por detrás de los pedículos arteriales y que se van por detrás de la historia del pedículo inferior del hígado, o sea que se van por detrás de la porta y también se van por detrás del colédoco. Tanto las fibras anteriores como posteriores abordan al colédoco, por eso me hablan de un nervio principal del colédoco, con unas fibras anteriores y unas fibras posteriores. Esos nervios que no veo, que van por detrás de las arterias, miren, van saliendo aquí por detrás, y que se van por detrás de cava, por detrás de porta y por detrás del colédoco, debe ser un plejo hepático
derecho. Sigo manteniendo, lo izquierdo es anterior, lo derecho es posterior. Eso se llama flexo de página. ¿Dudas o preguntas? Con el pleno. ¿Seguro? Bueno. Rápido y sin dolor. Dos divisiones. División anatómica. Hígado derecho, hígado izquierdo. División funcional quirúrgica. Derecho, medio, izquierdo. Derecho, medio, izquierdo. ¿Cuántos lóbulos son? Son 8 lóbulos. ¿Cómo los voy a tomar? Fácil. Unos lóbulos que van a ser laterales. Entonces, si es lateral, va a ser segmentos látero superior, látero inferior. Segmento 2 y segmento 3. Me van siguiendo, ahí están 2 y 3. Segmento medio, es el segmento 4, medio o medial. Y en el segmento medial, que todo es segmento 4, uno será superior y uno será inferior. De ahí sigo, ahí pierdo, porque voy a tener un segmento o una parte que va a ser anterior. Y en anterior voy a tener uno que será antero superior, antero inferior. Y este va a ser posterior, postero superior, postero inferior. Segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál no veo? El 1, ¿dónde está el 1? Debe estar por debajo. Y estos lóbulos que veo en anterior también se proyectan hacia arriba y se proyectan hacia atrás. Miremos a ver si es cierto. Ay, sí, en una vista inferior. Entonces, ¿a dónde me lleva? El 1. ¿Cuál me faltó? El lóbulo caudado. El lóbulo caudado es el lóbulo 1, el segmento 1. ¿Para qué? Para esto, para la parte funcional. Y voy pensando entonces en una historia. Todo lo que entre o todo lo que salga deberá reunirse, irse hacia 8 segmentos, o deberá provenir de los 8 segmentos para buscar una simplificación antes de salir. Porque no hay estructura que salgan con 8 partes a nivel del hilio, ¿cierto? Hacemos lo mismo que hicimos con pulmón. Después de los 10 segmentos, cuando busco el hilio, me voy simplificando y solamente quiero salir en venas en 2 izquierdas y 2 derechas. Voy a hacer lo mismo aquí. Miremos a ver en qué se equivocó esta figura de Moore. Miremos a ver qué le faltó o qué le sobra a la figura. Si le falta o le sobra. Y esta historia viene siendo esto. Las venas hepáticas. Una vena hepática izquierda, una vena hepática media y una vena hepática derecha. Quisiera saber qué drena la vena hepática izquierda. ¿Qué segmentos drena? Ahí sí pueden ver la figura. Dos, 3 y 4. ¿Cierto? El segmento o la vena hepática izquierda drena mis segmentos 2, 3 y 4. Cuando estoy en izquierda, y eso fue lo que faltó. Eso fue lo que faltó en las descripciones. Pero bueno, ya lo sé, me lo van a preguntar, ¿lo necesito? Sí. En funcional la hepática lo necesito. El segmento izquierdo está drenado por una vena hepática izquierda y aborda o contiene a los segmentos 2, al 3 y al 4. Cuando pienso en vena hepática media o gran vena sagital, vena hepática sagital media, que también le llaman, ¿a quién drena? Voy a drenar el segmento 4, voy a drenar el segmento 5 y dreno el segmento 8. Medio. Sí, está bien. 4, 5 y 8. Y cuando pienso en vena hepática derecha, voy a pensar en que ella me va a drenar mis segmentos, que van a ser el segmento 7, el segmento 6, el 5 y el 8. Derecho, 5, 6, le faltó el 8. ¿Listo? La porción derecha y la vena hepática derecha me va a drenar los segmentos 5, 6, 7 y 8. Alguien me faltó en la historia. Me faltó el lóbulo caudado. ¿Dónde drena el lóbulo caudado? Siempre hay una oveja negra en la familia. El lóbulo caudado es esa oveja negra. Les diga, miraremos que en realidad él es un lóbulo privilegiado. ¿Qué tiene de especial el caudado? ¿Dónde está? ¿Ya lo vieron? ¿Dónde drena el lóbulo caudado? En la figura está. Drena directamente en cava inferior. Él es como en el corazón. Siempre hay un individuo que se cree trapos. Entonces él dice, no, yo no como ni hepática derecha, ni izquierda, ni media. Yo dreno directamente mi contenido venoso en vena cava inferior. Corrijan figuras de Netter, por favor. Él dice la corrección, es lo que tengo
tienen el libro, corrijan, hay un pequeño errorcito, no sé si en la sexta ya lo corregiría. ¿Qué me trata de decir esta figura? ¿Cómo la interpreto? Interpreto lo que trata de decir es que todo lo arterial, lo venoso y la vía biliar extrahepática, que no las voy a individualizar, porque es que si soy arteria, entro y debo entrar como hepática derecha, como izquierda y dividirme en la media. Y voy a buscar mis 8 lóbulos hepáticos. La vena, la vena porta, que entra, va a ser lo mismo. Entra y se divide en 8 segmentos hepáticos. La vía biliar extrahepática que va en compañía, ella se origina en los 8 segmentos hepáticos y busca simplificarse para llegar y salir a través del ilio por un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo. ¿Sí o no? Eso es lo que me trata de mostrar esa figura. ¿Cómo es la disposición de este paquete vascular venoso y de vía biliar extrahepática en la periferia hacia el centro o del centro hacia la periferia? Sin embargo, ella me dice algo más. Me dice que hay un lóbulo que combina todo. Que hay un lóbulo que recibe tanto de lo derecho como de lo izquierdo. Y sigue siendo el lóbulo caudal. ¿Se entiende esa figura? ¿Estamos? Listo, la parte hepática. Paciente con cirrosis hepática con hipertensión portal. Entonces no necesito ni siquiera hacerle química sanguínea. La química sanguínea porque debe estar en la historia y le debo dar reporte en la historia de lo que aparezca en datos. Pero con verle el abdomen, sé que tiene un compromiso hepático, que tiene una hipertensión portal y que tiene seguramente un compromiso de anastomosis por tocaba. Las imagino en el exófago, al igual puede tener hemorroides, como lo miraremos más adelante. ¿Qué estoy viendo? La conexión, y esto va a ser venas epigástricas inferiores, venas epigástricas superiores, y van a ser esas venas toracoepigástricas. Que esa circulación venosa la conectamos hoy con porta a través de las paraumbilicales por las venas del ligamento redoto. Eso es lo que está sucediendo y gracias a esa conexión y al problema tuboportal, estas venas se dilatan. Eso es una cabeza de medusa, como le llaman comúnmente. Entonces, desde la anatomía puedo hacer un buen diagnóstico, así no tengo un tomógrafo ni el gran laboratorio. Bueno, eso es fisiología, sin embargo, para que al menos lleguen allá pensando, bueno, al menos sepan que es un hígado. Pero yo tengo una pregunta más adicional. Cuando uno ve hígado, la historia venosa cambia. Y cuando ve riñones, la entiende mucho más. ¿Qué cambia mi historia venosa en estos momentos? Pregunta, yo soy hígado, estoy recibiendo una sangre venosa que viene de la porta. Esa sangre venosa que viene, entonces el hígado tendrá una circulación que es funcional y una circulación que es nutricia. ¿Cuál es la circulación nutricia hepática? La nutricia hepática debe ser la que llega por arteria hepática derecha e izquierda. ¿Cuál es la circulación funcional que le llega al hígado? Es la que le llega por vena porta. Y cuando le llega vena porta, a mí me llegan nutrientes que vienen de la absorción intestinal toda la absorción que se dio a nivel de vísceras, pensando en duodeno, yeyuno, ilio, intestino grueso, a estas funciones que yo tengo que hacer. O sea que tengo toda la energía, voy a decirlo de esa manera para hablar en simplicidad porque no han visto fisiología, pero esa energía que necesito para hacer esas funciones me viene por porta. Eso es funcional. Ahora, de ese metabolismo que yo como hígado hago con esa sangre para hacer estas funciones, tengo que hacer una producción de algo. Yo como producción hepática, ¿qué produzco? O por lo menos, eso lo voy a producir. ¿Cómo lo envío para el resto de mi torrente sanguíneo? Por el pedículo suprahepático. Entonces, ¿qué va por mi pedículo suprahepático? ¿Qué va por mi vena hepática derecha? Por la izquierda y por la media. Tiene que ir sangre no oxigenada, producto de mi metabolismo como hígado, pero tiene que ir sangre con desechos, pero también sangre con elementos formes necesarios de mi producción para que se distribuyan a todo el resto del organismo
y que cumplan una función para, vamos a decirlo con redundancia, para el funcionamiento del resto de estructuras que dependen de mí como hígado. ¿Se entiende ese concepto? ¿Qué cambia mi sangre no oxigenada entonces? ¿O qué tiene mi sangre arterial? ¿Qué tengo una sangre arterial? Bueno, terminemos el ciclo. Esa sangre que con todos esos nutrientes que sale del hígado se va hacia la vena cava inferior. Eso termina en aurícula derecha, después pasa a ventrículo derecho, se oxigena, llega a la aurícula izquierda y pasa hacia ventrículo izquierdo y sale por la aorta. ¿Qué sale por esa aorta? Sale sangre oxigenada. Sale sangre con estos nutrientes que metabolizó el hígado y que van con destino a otras partes del cuerpo. ¿Y qué más? Los desechos se eliminaron en parte, sí, por la respiración. Cuando van a pulmones no solamente se oxigena, la puerta por favor, sino que también va a haber dentro de la ventilación, dentro de la respiración, salen desechos, lo van a ver físico. Pero ¿qué más van en esa sangre? Además de nutrientes y sangre oxigenada van desechos, que aunque fueron algunos, gracias, fueron eliminados por respiración, también van en esa sangre arterial. Y como veremos en el resto de mi ciclo, en esa sangre arterial, que es la que va con destino hacia el riñón, y ahora al riñón le llega sangre oxigenada, llega sangre con nutrientes, de estos que produjo el hígado, pero también va sangre con desechos. Y llega al riñón, se da la filtración, y a través de la producción de orina termina de eliminar el resto de desechos. Diferente al de la vía digestiva, que ya también por materia fecal, pero ya de la extracción de líquidos de nutrientes que hago en el intestino grueso, sale la defecación. ¿Sí se entiende, cierto? ¿Y qué tiene mi sangre venosa? Además de tener nutrientes, sobre todo por lo que viene en la vía de vísceras, también va a tener desechos y tiene sangre, ¿no? Oxigenada. Voy cambiando el concepto de lo que me traiga en lo que es mi circulación arterial y venosa. Y no menosprecio lo venoso, como normalmente uno tiende a hacerlo. ¿Sí o no? Bueno, ya para terminar lo infradiafragmático, perdón, lo supradiafragmático, para tomar lo infra, vamos a hablar de este jovencito. Y ya terminamos nuestros órganos. Sin problema, porque ya lo conozco. Voy a hablar de vaso. El vaso, como órgano que es rojizo, es un rojo violáceo, así como me lo pintan gráficamente. Nuestro cadáver no se ve así. Voy a realizar dos caras. Una cara que es externa, que es convexa, y una cara que es interna, que es cóncava. En la cara externa sin accidentes, porque es la cara que se está situando, que es laterogástrica y que está en relación con músculo diafragma. Lo voy a ubicar entre novena y onceava costilla, entonces es un órgano que es supramesogólico, que lo voy a encontrar en el hipocondrio izquierdo, que lo voy a encontrar entre la novena y onceava costilla, como sus relaciones que van a ser costales. Obviamente sus relaciones que van a ser diafragmáticas. Pero además de su ubicación, y por eso está esta figura, le está mostrando no solamente relaciones, sino incluso hasta medios de fijación. Pero creo que estas concavidades, y por eso hice también esa figurita, esto que está aquí nos está mostrando una cara que es anterior, una cara que es posterior y una cara que es inferior. Y entiendo que me trata de decir que tengo unas relaciones o impresiones que van a ser gástricas, unas que van a ser renales y unas que van a ser cólicas. Sí, me dijeron de la flexura cólica izquierda o esplénica. Así se relaciona con vaso. 200-250 gramos aproximadamente, 12 centímetros en altura, aunque también tengo esplenomegalia, entonces aumenta de tamaño. En promedio voy a encontrar 12 centímetros de altura, 8 en sentido antero-posterior y en grosor aproximadamente 3.5, 4, 4.5, 5 centímetros aproximadamente en su grosor. Hola. Para allá voy. Dentro de los medios de fijación que me plantean que tiene este jovencito, vamos a cambiar esto porque eso ya lo dijimos. Esta figura me está mostrando medios de fijación que también son de relaciones. Voy a encontrar una relación gástrica, pero no solamente tengo impresión o relación gástrica, sino que tengo un medio de fijación. Y el medio de fijación va a ser un ligamento, que le digo ligamento gastroesplénico. No lo pintaron, pero esa relación que tengo en mi cara externa con músculo diafragma me plantea que un ligamento, la misma manchita amarilla que tengo aquí, la puedo poner ahí en esa interfaz. Entonces tengo un ligamento que va a ser
freno esplénico. Y adicionalmente, cuando quito todo esto, me plantean ese medio de fijación y que seguramente será de relación. Entonces tengo en el vaso, tengo un punto en el cual entran y salen vasos sanguíneos, entonces le voy a decir el hilio esplénico. Y en el hilio esplénico también el hilio, yo se las conté la semana pasada, el viernes, porque el hilio también me lo plantean como puntos de relación. Es lo mismo que acabamos de hacer, sino que me dicen, mire, como tiene el hilio, yo voy a tener relaciones preiliales, retroiliales, infrailiales e iliales. ¿Cuáles son las relaciones preiliales? Gástricas, retroiliales, renales, infrailiales, cólicas, iliales, páncreas. Las relaciones iliales es cómo llega ese vértice de la cola del páncreas y se relaciona con el líquido del vaso. Entonces las relaciones iliales del vaso van a ser con esa cola del páncreas. Y seguramente ahí también tengo mi ligamento, que es el ligamento pancreático esplénico. Y aparece un último ligamento que más que pertenezca, es una historia que está ahí más bien, es como de relaciones. Miremos eso. Voy a plantear dos cosas, por favor, actitud mental positiva. Si esto no lo comprendo, no comprendo nada todavía. Algo tan sencillo como esto. Voy a mostrar esta figura. Esta figura para mí implica en este corte, que lo veía como muy sencillo, en realidad es tan complejo, pero tan hermoso. Voy a pensar en algo. Esto que está aquí es mesocolon transverso y esto que está aquí es epiplón mayor. Quisiera preguntar algo o ver algo. Cuando estaba hablando de las venas portas accesorias, aparecían dos venas portas. Decía O, yo decía I, pero que al final iba a decir que eran O, porque es lo mismo. Cuando yo pienso en epiploicas, o sea, epiplón mayor, y pienso en gastropólico, que es epiplón menor, la historia pudiera ser, porque así me lo muestran las figuras. Aquí me muestran epiplón menor y epiplón mayor. Esta figura me hace pensar que son dos entes independientes. Si veo esta figura, aquí veo epiplón menor, aquí veo epiplón mayor, me hace pensar en que cada uno son dos cosas independientes. Pero cuando yo miro esta figura de Néter y veo lo que es epiplón menor, epiplón mayor y mesocolon transverso, miran la figura, creo que todo es una misma historia. ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Digan sí o no. Pero hablen, quiero saber si están vivos. Epiplón mayor, epiplón menor, toda la historia de envoltura. Sigan la figura. Tengo páncreas. Cuando tengo páncreas, estoy viendo que, ya me lo dijeron, en el mesocolon transverso, las dos hojas de peritoneo parietal posterior, superior e inferior, se encontraban en el borde inferior del páncreas. Eso es lo que me está mostrando aquí. ¿Cierto? Y desde ahí me dicen que las hojas se encuentran. Cuando las hojas se encuentran, se proyectan hacia adelante. No me miren a mí, miren a la figura. Cuando se proyectan hacia adelante, buscan aferrar o sostener al colon transverso, que se forma en mesocolon transverso. Pero ese mesocolon transverso llega hacia la parte postero superior del colon transverso. ¿Qué estoy viendo que está sucediendo? Estas láminas envuelven al colon transverso y después de que lo envuelven, se sitúan en la parte antero-inferior del colon transverso. Y cuando ellas se reúnen, vuelven a encontrarse, bajan. ¿Qué bajan? Bajan dos láminas. Y esas dos láminas que están ahí van a ser dos hojas posteriores que descienden y después se desdoblan, se transforman en dos láminas anteriores que van buscando curvatura mayor del estómago. Y esas dos hojas envuelven al estómago y se encuentran con esta historia que venía aquí, que era peritoneo visceral hepático, que se encontró en la cara inferior del hígado, que se proyectó hacia la curvatura menor del estómago, envolvió al estómago y se encontró con las láminas que venían subiendo. Vuelvo a preguntarles, epiplón menor,
epiplón mayor y mesocolon transverso es independiente, es una sola historia. Es una sola historia. Ahora ya entienden por qué él decía O y no I. ¿Sí o no? ¿Se la pillaron? Listo. O sea que cuando hable de epiplón mayor, también quiero hablar de mesocolon transverso. Ahorita vuelvo a esta. Sino que quiero enfocarme en esto. Porque es que esto es lo complejo. ¿Cuál es el problema? Me plantean esto que está aquí, me plantean esto que está aquí y esto que está aquí. Pero ya sé que hablar de mesocolon transverso es lo mismo hablar que epiplón mayor. Y las imágenes vuelven a ser escasas para yo comprender toda esta dinámica. Si lo miro en Nether, me dice que es una formación cuadrada que va en el estómago, que va en la porción pilórica y en colon transverso y no más. Nether se toma el trabajo al menos de decirme que el mesocolon transverso que está detrás y esto amarillito que es el epiplón mayor, al menos me está diciendo que se proyecta hacia la izquierda. Y me está tratando de decir que esas estructuras también se proyectan hacia la derecha. Entonces, cuando se proyectan hacia la izquierda, hombre, es que esto no es mágico. ¿De dónde nace el ligamento gastroesplénico? ¿De dónde nace el ligamento frenoesplénico? ¿De dónde nace el ligamento pancreático esplénico? Es más, ya ustedes lo saben, la flexura cólica izquierda tiene un ligamento que la une al diafragma. Y decíamos que era ligamento frenocólico izquierdo o de Foves o lámina del codo izquierdo o lámina fijadora del codo izquierdo o lámina de Buy, B de burro, U y de yuca. ¿Cómo se forman ellas? Voy a hablar de un concepto, voy a hablar de las expansiones que hace el epiplón mayor y las expansiones que hace el mesocolon transverso. Ya no hacia adelante para envolver estructuras, sino las expansiones que hace hacia lateral. Y cuando se va hacia lateral, a que no se imaginen cómo se llama ese ligamento. Espleno-mesocólico. ¿Tiene sentido? Sí. ¿O no? Sí. ¿Me van siguiendo la historia? Entonces, toda esta imagen, toda esta historia de mesocolon transverso y epiplón mayor, no solamente son los órganos, y lo entiendo como esa fijación de la curvatura mayor del estómago, del colon transverso, sea mesocolon o sea por la historia del epiplón mayor, sino también, o tampoco la historia de cara inferior del hígado y curvatura menor del estómago, sino que la veo como las proyecciones que hacen los ligamentos hacia los lados, que tanto a la derecha como a la izquierda deberán ser historias de fijación de órganos entre sí y también serán fijaciones que vamos a ver mañana de las flexuras cólicas derechas e izquierdas. E iniciando esta historia voy a hablar de la expansión izquierda y que toda esa historia de epiplón mayor y mesocolon transverso proyectándose hacia la izquierda me forma un ligamento que va a ser espleno-mesocólico. Como va a qué da origen, ¿qué nace del ligamento espleno-mesocólico? Ligamento gastroesplénico, ligamento freno-esplénico, ligamento pancreático-esplénico y nace ligamento frenocólico izquierdo. Y todo para llegar hasta allá, sí, porque necesitaba el último medio de fijación que tiene él, que más como medio de fijación es una historia muy sencilla. ¿Cuál es? Tengo un ligamento frenocólico izquierdo. Está haciéndole fijación a la flexura cólica izquierda, pero la posición de él hace que por encima estoy viendo a alguien que está sentado en el vaso. Se llama el sustentáculo lienis. La misma fijación, el mismo ligamento frenocólico izquierdo también es sustentáculo lienis. Sustentáculo está sosteniendo. Si me hago entender, señorita. Allá voy. Otra historia, porque eso ya es peritoneo parietal que está cubriendo, tenemos que verlo ya en riñones. Pero bueno, me falta uno dentro de toda esta historia.
Queda comprendido, esa es una historia que es en común para todos. ¿Cuál hace falta en la historia? Un ligamento que tenga hacia atrás. Entonces miramos este, pero es que ese ya no interviene. Mire, cuando hablo de la expansión del epiplón, es la historia que venía por aquí. Pero hacia atrás tengo un último medio de fijación, como ligamento, que ya no pertenece a esta historia expansiva del epiplón mayor ni el mesocolon. Y voy a hablar de un ligamento, que es el ligamento espleno renal o renal-esplénico. Ahí sí le puedo decir las dos maneras. ¿Listo? ¿Comprendido? Ya aburrido. Dios no le aburre. Eso sí. Listo. ¿Estamos? Avanzo. Bueno, listo. Relaciones ya tuvimos. No tengo problema. Relaciones ya me las contaron. Irrigación. Bueno. Cuando pienso en irrigación me muestra la principal irrigación que tiene, principal y única, por no decirle, que tiene el vaso, la más voluminosa de las ramas del tronco celíaco. Y va a ser la arteria esplénica. Ya conozco el protagonismo de la esplénica, no voy a hablar de todo esto, solamente esto que está ahí. Tengo ganglios celíacos o similares nerviosos, tienen una inervación. La inervación de esos ganglios vienen por ramas que nacen de la esplénica, las demás todas las conocemos, de todas hemos hablado. Me faltaba solamente por hablar de, pero era lógico, de una esplénica cuya principal funcionalidad, o dentro de sus funciones, además de las que ya sé y la que me faltaba por hablar, es la irrigación del vaso. Solamente cuando llega al vaso puede llegar de tres maneras, como me lo muestra la figura. Una, directa, que entra por el hilio, y dos, indirectas, que estoy viendo que llegan, que no toman la vía del hilio. Esta no toma la vía del hilio, ahí no se ve tan bonita. Estoy viendo una que está llegando a sitios diferentes, son arterias polares. Lo mismo va a suceder en el riñón, que ya las miraremos. Las arterias polares son arterias que nacen de la esplénica, en este caso, y no perforan el hilio, no entran por el hilio, sino que entran en el parénquima renal, ya sea por encima o sea por debajo, en su cara interna. Por eso se llaman arterias polares. Drenaje venoso, sin comentarios. Vena esplénica, y esa sangre venosa se va hacia porta. Nervioso, sin comentarios. Bueno, no se ve la figura, pero ya me estoy imaginando esto, ¿no? Ramas nerviosas que abordan, que van cabalgando por la esplénica, que vienen de dónde? Del plexo solar. Y sí, señor. De directos no tanto, pero sí voy a pensar en algo, en esta, aunque es parte de una historia que viene por otras vías y se relaciona, porque voy a tener el plexo solar, no solamente los ramos directos que llegan por arteria esplénica, que van cabalgando, sino que tengo un círculo arterial de la curvatura mayor del estómago que se relaciona con un vaso. Aunque la gastroenterológica izquierda nace de la esplénica, creo que lo nervioso que va dando la vuelta por la curvatura mayor en algo se relaciona. ¿Sí o no? ¿Estamos? Linfáticos. Sin comentarios. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? Paso al otro nivel. ¿Ninguna? Bueno, para que tampoco lleguen allá sin saber por lo menos qué hace un vaso. Bueno, hay un resumencito en que eso deben verlo en fisiología. Bueno. Última parte ya para terminar lo supramesocólico. Y me plantean esta necesidad de hablar de esto. Y es más, no solamente quiero hablar de ponerle como funciones. Uno es su nacimiento. Ya se las voy a contar en la historia bien contadita, aunque ya sepa dónde me van a contar la historia. Pero voy a pensar en un epiplón mayor como estructura que está o que debe tener una ubicación. Yo con mi epiplón mayor busco relaciones posteriores. Yo con mi epiplón mayor, que tengo atrás? Vísceras. Voy a tener básicamente yeyuno y el hilio. Si pienso en relaciones mías derechas, serán relaciones con pared.
anterolateral del abdomen, pero también relaciones con ciego, con colon ascendente, con flexura cólica derecha. Si busco relaciones izquierdas mías como epiplón mayor, será con colon descendente, colon lumboiliaco, más con colon descendente, y eso que es flexura cólica izquierda. Busco relaciones superiores, y las relaciones superiores eran unas gástricas y unas cólicas. ¿Sí o no? Porque voy desde la curvatura mayor del estómago, que sería una curvatura más arriba, y abajo, pero que también es superior, el colon transverso. ¿Sí o no? Listo. Busco relaciones mías con mi colon mayor hacia adelante. La cara interna de la pared anterolateral del abdomen, músculos de la pared anterolateral del abdomen. Y si busco relaciones inferiores, las relaciones inferiores son raras. ¿Por qué? Porque básicamente el epiplón es libre en su cara inferior. Libre porque él se desdobla. Este desdoblamiento de la cara inferior lo hace que simplemente en la cara inferior relacione a esas láminas que se están encontrando. Bueno, mañana terminamos epiplón mayor. Le pongo funciones al epiplón mayor. Entenderé cómo se forma el epiplón mayor y pasamos a órganos inframesocólicos. Entiéndase, yeyuno e infra. Profe, Hola. ¿el parcial hasta qué tema llega? El parcial debería llegar hasta lo que vemos esta semana, pero eso lo dialogamos el jueves. Pero, ¿cómo hago para separar abdomen de la arteria y vena? Pero, ¿por qué no hace supra? ¿Cómo? ¿Por qué no Deberíamos hacer supra, pero lo dejo a... porque no pensamos igual.